Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano Informa, en la que trataré un tema que ha recibido mucha cobertura, un tema que es un tema muy largo, es una situación de mucha trayectoria en lo que se refiere a un proceso político que se está gestando en Venezuela precisamente para propiciar una transición política en medio de una tensión y una inestabilidad política y social, producto de una crisis económica con 180% de inflación, déficit fiscal de millones y millones de dólares, reservas internacionales en 12 mil millones de dólares, contracción de la economía en 5,7% y caída abrupta en el poder adquisitivo, en el ingreso per cápita y un alcance prácticamente nulo del salario en Venezuela, lo cual da a entender que es una crisis económica sin precedentes. La oposición política y también lo que yo llamo la oposición social, porque no es solamente la oposición dentro del partido, de la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, no es solamente un Enrique Capriles, un Ramos Alup, un Chuo Torrealba, una María Corina Machado, un Julio Borges, sino también la oposición de la gente en las calles presionando para llevar a cabo un referendo revocatorio presidencial a través del cual puedan propiciar una transición política, un mecanismo que es el único, o bueno, el tercero que contempla la Constitución, pero digo el único porque la Asamblea Nacional, al haber aprobado el proyecto de ley de enmienda constitucional, fue negado por el Tribunal Supremo de Justicia. También se vislumbra una posibilidad de que una Asamblea Nacional Constituyente sea un proceso muy tedioso, muy tardío, un proceso muy largo, muy complejo, y parece que la salida más rápida que busca la oposición y el pueblo de Venezuela es el referendo revocatorio. Ahora, hay muchas incidencias que han surgido entre el 17 y 18 de mayo, más que todo ya 18 y 19 de mayo, precisamente con respecto al referendo revocatorio, porque fue precisamente el 19 de mayo cuando el Consejo Nacional Electoral se volvió a pronunciar después de semana y media de haber recibido las cajas con todos los sobres que contienen las planillas donde se recolectaron las firmas del 1% del registro electoral. El CNE exigía unas 195.000 firmas, se recolectaron aproximadamente 2.500.000, pero 1.800 fueron validadas. De igual manera, esto representa 8 veces la cantidad que exigía el Consejo Nacional Electoral, y esto fue estrategia de la oposición para que hubiera un margen en el cual, según el CNE, hubo 10 planillas incompletas, o mejor dicho, 10% de planillas incompletas, y para compensar ese 10%, un restante o un excedente para que de esa manera no hubiera margen de error y el proceso fuera retrasado. Ya se cumplió con esa parte del proceso. El CNE empezó inmediatamente a verificar las firmas unos 5 días después de entregadas las planillas, y ahora se está en el proceso de digitalización. Este es el proceso más complejo y más, digamos, engorroso del referendo revocatorio, o el paso más engorroso de todo este proceso, de todo el trámite integral, porque representa o significa validación, digitalización, verificación, registro de cada planilla y de cada firma, de cada huella dactilar, cosa que se hará de manera más directa y más rápida en el proceso para recolectar las firmas del 20%, que ya explicaré en unos instantes. Pero el CNE presentó el 19 de mayo actividades programadas con motivo del referendo, es decir, presentó y expuso ante el país lo que tiene pensado hacer y lo que tiene programado realizar próximamente con respecto al referendo, dando fechas, plazos, informando de cómo va el proceso. Y ya con esto que ha dado el CNE, este informe, podremos hacernos una idea de cómo va el proceso y cuándo podría llevarse a cabo, incluso con ciertas estimaciones que voy a analizar y hacer para quienes me estén escuchando a través de este canal de YouTube. Pero según lo informaba y lo reportaba en vivo, transmisión en vivo del canal de noticias, uno de los más imparciales, puede que el más imparcial y el más prominente de la televisión y el periodismo venezolano, Globovisión. El jueves, la presidenta del CNE, según lo informaba Globovisión en vivo y también en su página web, la presidenta Tibisay Lucena inició una actividad
para dar a conocer el cronograma con miras al referendo revocatorio solicitado por la MUT. El rector incorporado, Carlos Quintero, un nuevo rector, dio la rueda de prensa. Primero ofreció detalles de los pasos que se han dado y el instructivo para el registro de los datos a través de una presentación esquematizada. Luego dio una rueda de prensa. Este rector, Carlos Quintero, informó que el diseño del instructivo será muy sencillo, sin sesgo y consistente y transparente para la versión de las firmas. El rector explicó que para estas planillas deben validar 7 campos. Estos son la entidad, es decir, el estado al cual pertenece el votante, el nombre y el apellido del funcionario a quien se quiere revocar, en este caso Nicolás Maduro, el cargo que ejerce, en este caso el de presidente de la República, y el nombre y el apellido del elector, de quien firmó la planilla, su cédula, su firma y su huella dactilar. Quintero precisó que habrá 5 validaciones y habrá una fase de auditoría para certificar que todo el proceso se realizó de manera correcta. También para esta fase se contará con la participación de expertos dactilares y grafólogos. Con respecto a esto que ha informado el Consejo Nacional Electoral, precisó que habrá 5 pasos de validación. Es decir, la validación es uno de los pasos después de entregadas y verificadas las firmas. Ya las verificó el CNE, las auditó, 1800. Ahora pasa a validarlas, y validarlas representa digitalizarlas y verificarlas dentro del sistema del Consejo Nacional Electoral. Esto se hará a través de 5 pasos, con una fase de auditoría adicional. Y aunado a eso, la certificación de expertos en huellas dactilares y grafólogos. Los grafólogos son los encargados de analizar, estudiar, interpretar, evaluar y auditar firmas. Es decir, que son 5 pasos de validación más una fase de auditoría, y el análisis de los expertos dactilares y grafólogos hace un total de 7 pasos para que luego de que el CNE realice esto en 12 días, como lo informó, se llegue al proceso o a la parte del trámite en la cual el CNE diga los puntos, anuncie los puntos donde cada venezolano va a tener que dirigirse a validar su huella y su firma a través del sistema biométrico, para que una vez se haga esto, se pueda dar paso a la convocatoria de la recolección de las firmas del 20%. Ya ahondaré en esos detalles. El rector aseguró que se ha dado cumplimiento al marco legal aprobado en 2007 y que ahora se procederá a digitalizar y digitar las planillas entregadas por la MUT. Ya se hizo o se está llevando a cabo con las firmas. Luego se va a digitalizar cada planilla, es decir, que se va a colocar en pantalla, en digital obviamente, dentro del sistema del CNE. Ahora, tengamos en cuenta que el rector dijo que se está dando cumplimiento, que se están respetando los lapsos, pero pareciera un poco contradictorio que diga esto cuando este proceso debió haber sido informado, sobre el cual se debió haber informado a la población venezolana hace aproximadamente unos 5 días de anterioridad, por lo cual allí hubo un margen de incumplimiento de los lapsos de las resoluciones del 2007 de 5 días, de manera tal que al no haber una ley orgánica de referendos que podría simplificar el trámite y de haber sido aplicada y aprobada, no se hubieran tenido que recolectar 1% de las firmas, sino se hubiera podido ir directamente a la fase del 20%. Entonces el CNE y la población tienen que someterse a las resoluciones que aprobó el CNE para regular referendos que se tornan engorrosas, que las modificó, que anteriormente no eran así, y por ello existen dudas y también muchas denuncias en la materia de opinión pública venezolana, porque son muchos los ciudadanos, los venezolanos, que dicen que cuando se llevó a cabo el referendo revocatorio del año 2004 contra el expresidente Hugo Chávez, en el cual salió victorioso, por cierto, con una aplastante victoria, en ese momento, para ir a ese proceso revocatorio, el CNE había tardado unos 4 meses, es decir, que allí se cumplió con el principio de celeridad. No había tantos trámites engorrosos como recolectar 1% de firmas, sino directamente al 20%, y esa resolución fue modificada en 2007 para integrar un paso más en el cual se tarda más el proceso, porque había que, antes de llegar al 20% de las firmas, había que recolectar 1%, y ese es el trámite más engorroso del proceso. Se modificó, no se sabe por qué, puede que por, de alguna manera, decisiones logísticas, puede que por conveniencia política incluso, puede que por análisis o consensos en los que se llegó a un acuerdo de hacerlo así en reuniones del directorio del CNE, pero lo cierto es que el CNE precisamente tardó 4 meses en
hacer o realizar el revocatorio de 2004 contra Hugo Chávez, en lo cual salió victorioso, y actualmente podría tardar mucho más de 4 meses y hasta ahora parece que será así. Este rector del CNE dijo: desde el primer día que se hizo entrega no hemos dejado de trabajar. Según el funcionario, entre el 2 y el 3 de mayo la MUT entregó al CNE, escuchen bien, 80 cajas con 2002 sobres y 200.197 planillas, de las cuales 10,7% estaban incompletas y faltaban 800 copias. Ahora, con respecto a ese punto, en estas estadísticas acerca de las cuales informó el Consejo Nacional Electoral, cabe mencionar la estrategia de la oposición de no conformarse con el 1%, sino de recolectar mucho más. ¿Por qué? Porque a pesar de que el CNE informó que hubo un 10,7% de planillas incompletas, pareciera que eso es un dato relevante, aunque no menos importante, porque el margen de recolección de la oposición en esas firmas fue de aproximadamente 8 a 10 veces el 1%, y esto generó un excedente que daba nulidad a todo margen de error posible. Quintero informó que para el jueves en la tarde se publicarían las actas del proceso. Para el jueves 19 de mayo ya fueron publicadas. El rector reiteró que se cumplen con los tiempos y el 31 de mayo su instancia, dependiente del CNE, es parte del CNE, pero es una instancia como parte de este proceso. Su instancia presentará el informe al Consejo Nacional Electoral sobre lo que han llevado a cabo el 31 de mayo, el último día de este mes, faltando para ese último día unos 11 días exactamente. Quintero aclaró que el proceso de digitalización y digitación comenzó el pasado miércoles y el CNE dará a conocer los resultados cuando lo considere oportuno. Una vez que lleve a cabo esto, anuncie los resultados, se envíe el informe, se hagan las 5 fases de validación, luego la fase de análisis de los expertos en firmas, de los grafólogos, de los expertos en huellas dactilares, y la fase de auditoría. Una vez que se lleva a cabo en 12 días, escuchen bien, en 12 días aproximadamente, para el día 2 de junio, ya el CNE tuvo que haber terminado este proceso y de esa manera informar que se cumplió con la fase del 1%, tanto en la recolección, la verificación, la auditoría, la digitalización, y a partir del 2 de junio anunciar los puntos a los cuales cada venezolano se va a tener que dirigir. Esto durará de 3 a 5 días, a los cuales cada venezolano se va a tener que dirigir a verificar su huella. Una vez que de 3 a 5 días en toda Venezuela haya habido jornadas para validar las huellas en cada punto que anuncie el CNE, el Consejo Nacional Electoral, este ente tendrá que dar la autorización para que se proceda a la recolección del 20% de las firmas, que ya se hará directamente a través de los sistemas del CNE y no mediante planillas y de manera manual, sino de manera automatizada, lo cual va a agilizar el proceso. Pero de alguna manera se pueden sacar o extraer ciertas conjeturas de lo que el CNE informó. Volvió a pronunciarse sobre el revocatorio, por ello es noticia, por ello estoy informando acerca de esto en este canal de YouTube. ¿Por qué? Porque en esos momentos, aproximadamente a las 12 del mediodía, hora venezolana, se estaba llevando a cabo y efectuando el escaneo y la transmisión de datos y digitalización de las firmas del 1%. A esa hora se estaba llevando a cabo en Venezuela. El rector del CNE informaba que se cumplen con los lapsos y se enviará el informe de digitalización para que el proceso siga después del 31 de mayo. 2 de junio informaría ya que se terminó ese proceso, las 5 fases de validación. Luego anunciará los puntos para verificar y validar las firmas con el sistema biométrico. Esto durará de 3 a 5 días y posteriormente podría dar la autorización, puede que para el 10 de junio incluso, de recolectar el 20% de las firmas. Pero en la rueda de prensa de ese día 19 de mayo, cuando los periodistas le preguntaban al CNE, a este rector en representación del CNE, si el revocatorio se podría hacer este año, de alguna manera resultaba curioso la reacción de ese rector, porque o no respondía pregunta, desvía, aducía que eso es conveniente del Consejo Nacional Electoral cuando él presentaba al Consejo Nacional en ese momento, porque informaba sobre cómo iba el proceso a pesar de que no lo hubiera dicho la presidenta Tibisay Lucena.
Ahora, parece relevante, pero es una pregunta que todos los periodistas le hacían a este rector acerca de si es posible que se lleve a cabo el referéndum revocatorio este año. En unos instantes daré mi análisis y mi opinión acerca de esa pregunta para que podamos entender si es posible, cómo, por qué y exactamente en qué fecha. Pero llamaba mucho la atención que el CNE asegurara estar dentro de los lapsos de tiempo para pronunciarse sobre el referendo cuando la oposición dice, por un lado, que sí se puede llevar a cabo perfectamente en julio, más tardar en noviembre o diciembre, y el gobierno dice que los tiempos no dan porque la constitución o las resoluciones del CNE hablan de 240 días para llevar a cabo el proceso. Puede que aún falten 240 días o incluso más para que termine el año, pero si es antes de 2017, como parece que quedan 240 días o incluso más, sí daría tiempo y oportunidad a pesar de lo que dice el gobierno sin sustento alguno. Por ello, hablaba el CNE de que se mantienen en los lapsos para pronunciarse sobre el revocatorio, porque si en 240 días se debe llevar a cabo el proceso, parece obvio que al año 2016 le quedan 240 o más de esos 240 días, y eso es motivo para decir que es muy probable que el referendo revocatorio se lleve a cabo este año cuando el CNE dice que está dentro de los tiempos. Y si lo dices porque tiene la certeza institucional de que el referendo se podrá llevar a cabo este año. Ahora pues, el día 18 de mayo, una manifestación, la tercera convocada en 2 semanas por la Mesa de la Unidad Democrática, no logró llegar al CNE en la Avenida Libertador, en el municipio Libertador en Caracas, pero cumplió con su objetivo porque al ser contenida por los funcionarios que militarizaron la zona, que la acordonaron, también después del decreto de estado de excepción muy polémico de Nicolás Maduro, que por cierto fue declarado como constitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia. No parece sorpresa para ningún venezolano, ya por obvias y conocidas razones. Uno de los rectores del CNE parece que el más flexible, o el que ha sido hasta ahora más flexible con la oposición, más abierta a comunicarse con ella, que según Capriles y Ramos Alup ha hecho caso a las peticiones y respeta el proceso del cumplimiento de los tiempos para el proceso del referendo revocatorio. Luis Emilio Rondón se dirigió al piquete de la Guardia Nacional que contuvo la marcha de la oposición desde su oficina tras una previa negociación de la oposición con el CNE para que recibiera el documento y con la policía y la guardia para que dejaran entregar el documento al CNE. Entonces, efectivamente, Ramos Alup y Enrique Capriles hicieron entrega de ese documento por parte de la MUD, en el cual le exigían al CNE celeridad en el proceso y que cumpla los tiempos, que cumpla con el proceso, lo respete y que no demore, es decir, que cumpla con el principio de celeridad que regula todo el proceso del revocatorio. Y celeridad habla de acelerar el proceso, acelerar el trámite, de ser ágil, de no perder tiempo. Y sería importante que si el Consejo Nacional Electoral evalúa como sí lo hará, ese petitorio, integre las exigencias de dicho documento a sus resoluciones para que se cumpla con el principio de celeridad, probablemente de las siguientes formas que podrían dar paso a lo que les voy a informar sobre cuándo podría ser el referendo revocatorio este año 2016. Si el CNE incrementa el número de funcionarios en las comisiones de verificación y digitalización de validación, que son 5 fases, incrementa el número de funcionarios por cada una de esas comisiones, de esas 5 que van a validar las firmas, a digitalizar las planillas, luego a hacer auditoría y a consultarlas con los grafólogos, podría agilizarse el proceso. También se incrementara en 2 horas más las jornadas de verificación, es decir, que trabaje 2 horas más, ahora que lo hará lunes y martes con el decreto de miércoles, jueves y viernes no laborables para la administración pública. También integrar las exigencias de la MUD a esas resoluciones, como lo he venido mencionando, empezar a distribuir los biométricos en los puntos de validación, que esto lo anunciaría aproximadamente el 2 de junio, tardaría de 3 a 5 días, pero que distribuya esos biométricos en los puntos para que todo esté listo y no se pierda tiempo, y lo haga unos 3 días antes o incluso más, antes del 2 de junio, incluso mucho antes del 2 de junio, para que no pierda tiempo. Y por último, aumentar la capacidad de 1000 a 1200 personas por punto. El CNE había informado que 1000 personas por punto era la capacidad promedio
que se iba a estar distribuyendo en cuanto a cada biométrico para verificar las firmas. Ya esto, cuando lo anuncie a partir del 2 de junio, si lo incrementara de 1000 a 1200 personas por punto, se agilizaría más y se cumpliría con el principio de celeridad, así como se cumplió cuando se llevaron a cabo las elecciones después de la muerte del expresidente Chávez, las elecciones en las que salió victorioso Nicolás Maduro y por ello es presidente de la República. Actualmente se llevaron a cabo en 30 días, lo cual habla de que si el CNE pudo efectuar elecciones 30 días después de la muerte de Chávez en el año 2013 y llevó a cabo el referendo en solo 4 meses, cuando en este proceso ya se ha tardado prácticamente 2 meses solo para las 2 primeras fases, y se tardó 4 para todo el proceso en 2004, referéndum en el cual salió victorioso Chávez. Habla de que el CNE sí está en la capacidad de llevar a cabo un referéndum revocatorio perfectamente este año 2016. Sí, probablemente sí, porque a la oposición solo le queda esperar, seguir presionando, seguir esperando. Puede que el gobierno trate de contrarrestar a través de un bloqueo institucional, pero solo queda a esperar. Cuando se hayan validado las firmas del 1%, parece que el camino será más rápido porque el 20% lo activa. Es decir, este proceso del revocatorio, el paso más engorroso hasta ahora ha sido el de esperar por las planillas, el de firmar las planillas, entregar las planillas y más que todo verificarlas, auditarlas, digitalizarlas y ahora validarlas cuando el CNE lo anuncie a partir del 2 de junio. Este es el proceso en el que se tarda más, porque una vez ya se haya terminado el proceso del 1% completamente, será más rápido, ya que directamente se recolectarán las firmas del 20% y eso tardará de 3 a 5 días, y una vez se haya llevado a cabo y se verifique, puede que el CNE tarde incluso 2 semanas en llevarlo a cabo, 3 cuando mucho, se activa el revocatorio, por lo cual esa fase del trámite es más rápida. Muchos denuncian que el CNE está aplicando una operación Morrocoy. Es probable que sí, pero yo lo interpretaría de la siguiente manera. Si son ciertas las denuncias de que el CNE está llevando a cabo una operación Morrocoy, es decir, de retrasar el proceso, de hacerlo lentamente, creo que eso corresponde a un 50% de la intención, y el otro 50% es porque la presión política de lado y lado, de gobierno y oposición, de la oposición, para que el CNE se agilice con el proceso y se haga el revocatorio cuanto antes, y por parte del gobierno para que no se lleve a cabo el revocatorio denunciando firmas falsas que el CNE dice a las que no ha tenido acceso, y esto es falso por ahora. Entonces la presión es tanta que eso traba al CNE en el proceso, y es un juego de tira y afloja en el que presione más es el que va a poder más y el que va a ganar el premio de revocatorio sí o revocatorio no. Así es como se interpreta la situación. Es por ello que el revocatorio, según se puede observar en la imagen, va por este proceso. Primero, el conteo de las planillas por parte del Consejo Nacional Electoral, ya que quedan 5 pasos para el referéndum revocatorio según el reglamento del CNE, según lo publicaba también el partido miembro de la coalición de la MUT, uno de los partidos opositores de derecha en Venezuela, Un Nuevo Tiempo, en el que se habla del conteo de las planillas por parte del CNE. Ya lo llevó a cabo, primer paso listo. Luego se puede decir que ahorita está en el segundo paso, como se puede observar en la gráfica, que es de digitalización y transcripción de las planillas con las firmas, transcribir cada planilla del físico al sistema con su respectiva firma. Esto durará el 16, ya empezó, ya estamos a 20 de mayo y terminará el 2 de junio, y ese día se pronunciará el CNE para que se empiecen a validar las firmas. Eso se llevaría a cabo una vez que el CNE anuncie que se completó el paso 2 el 2 de junio. La validación se llevaría a cabo, como se puede observar en la imagen, del 14 al 18 de junio. Ese es el tercer paso. Luego se pasa al cuarto paso, en la que después del 18 de junio, unas 3 semanas después, el 6 de julio, del 6 al 8 de julio, en 2 días, se recolectaría el 20% del registro electoral. Y del cuarto paso al quinto, el CNE tendría que convocar 3 días después del 8 de julio, es decir, el 11 de julio, convocar el referéndum revocatorio, que se llevaría a cabo a los 90 días siguientes, es decir, a los siguientes 3 meses, por lo cual el resultado sería que el referéndum revocatorio podría llevarse a cabo el 8 de octubre de 2016, fecha máxima para llevar a cabo el revocatorio este año, 11 de diciembre. La oposición y algunos diputados hablan de que podría llevarse a cabo perfectamente en julio, pero eso
se podría dar en el caso de que el CNE agilice demasiado el proceso, pero parece que este análisis es más pertinente, por lo cual podría ser una estimación de las más válidas que hasta ahora he visto, de que el revocatorio se lleva a cabo el 8 de octubre de 2016, y si se tarda mucho el proceso y el CNE retarda mucho el proceso por la presión del gobierno, entonces se llevaría a cabo más tardar el 11 de diciembre de 2016. Solo un bloqueo del proceso o una sentencia en la cual las resoluciones se modifican por parte del mismo CNE alargaría el proceso hasta el 2017, escenario en el cual se vería favorecido el gobierno, porque lo beneficiaría en caso de una revocación de Maduro, asumiría el vicepresidente y seguiría el sistema y modelo chavista en el gobierno. Pero si se lleva a cabo el 8 de octubre y Maduro es revocado ese día, entonces se convocaría elecciones en 30 días, después asumiría temporalmente el presidente de la Asamblea Nacional y en 30 días habría nuevas elecciones presidenciales tras la revocación de Maduro. Hipotéticamente el 8 de octubre, más tardar el 11 de diciembre de 2016, habría un nuevo gobierno, nuevo presidente, y sería el fin del chavismo. Es un análisis que llevo a cabo de acuerdo a lo que se está observando, no es una opinión subjetiva y totalmente parcializada en contra del gobierno, no. Es una opinión que doy de acuerdo al análisis de la realidad institucional y de un proceso político que lleva a cabo la oposición y el CNE, también la gente en las calles presionando para revocar un gobierno con lo cual 80% de los venezolanos no están de acuerdo. Así va el proceso del CNE. Recordemos, del 16 al 2 de junio se digitalizan las planillas. Luego el CNE, el 2 de junio habla de los puntos para validar las firmas. Eso se haría en 4 días, el 14 al 18 de junio. Después del 18 de junio, 3 semanas después, del 6 al 8 de julio, se recolecta el 20% de las firmas. Es decir, en 2 días se haría ese proceso. En 3 días después del 8 de julio, es decir, el 11 de julio, el CNE convoca a referendo y este se llevaría a cabo a los 90 días siguientes, es decir, el 8 de octubre, después del 8 de julio, pero lo anuncia 3 días después. 3 días hábiles. Así va el proceso del revocatorio en Venezuela. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota sobre este proceso, acerca del cual seguiré informando. Así es como va. Esto es lo último que se conoce sobre el revocatorio, pero se podría decir que Venezuela va vía hacia un referendo revocatorio presidencial, sobre el cual, por cierto, lo más resaltante en esta jornada noticiosa es que Maduro ha reconocido y ha aceptado precisamente reconocer los resultados del revocatorio, porque dijo: el primero que va a salir a aceptar la ley y la constitución será Nicolás Maduro. Maduro ha reconocido el día 19 de mayo que sea cual sea, o sea cual llegue a ser el resultado del referendo revocatorio, si se lleva a cabo en su contra, saldrá a reconocer los resultados, así como reconoció los resultados de las elecciones el 6 de diciembre. Ha aceptado. Parece que o es retórica política o es una verdadera intención y voluntad moral y política de reconocer resultados irreversibles que la ley, o que haría evidenciar que la ley lo obliga a dejar el poder en caso de ser revocado si la oposición, si la mayoría obtiene más de 7,5 millones de votos de los que obtuvo cuando fue electo en 2013. Entonces parece que el camino está libre para que en un reconocimiento de los resultados de Nicolás Maduro en 30 días se lleve a cabo elecciones y haya un nuevo presidente en Venezuela. Así van las cosas. Nos encontramos en una próxima edición. Les ha hablado Ricardo Serrano. Hasta luego.